Una vez más estamos delante de ustedes a través de este video. A nombre de nuestra congregación Capilla de Fe, reciban un saludo afectuoso y que el Señor siga derramando grandes bendiciones en medio de sus vidas. El mensaje de hoy es titulado Consuelo, Amor y Comunión, basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 1 al 13, que dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Qué interesante, hermanos, es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en estos 13 versículos. Muy importante. Desde que empieza el capítulo, en el capítulo 2, en el verso 1, él está enseñándonos unas maravillas que Dios le prohibió, dándole un conocimiento precioso. Todas las cartas del apóstol Pablo son una sabiduría y un conocimiento precioso que el Señor le concedió y que ahora Él nos los ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. En sí, hermanos, permítanme continuar con mi mensaje. Antes quisiera elevar mi oración a nuestro Padre Eterno. Misericordioso y omnipotente Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria. Señor, en esta hora te ruego que nos perdones de nuestras faltas, que escuches nuestras oraciones delante del trono de tu gracia. Y Señor, que las palabras que este día me has permitido hablar a mis hermanos sean de acuerdo, Señor, con tu autorización, con tu voluntad. Señor, que lleguen al corazón de mis hermanos y que sean de buena ayuda para su crecimiento espiritual. Y así para aquellos que aún todavía no tienen a Cristo en su corazón. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, una vez que ya hemos orado, permítanme continuar con el mensaje, deseando una bendición para todos. Conforme pasan los días, el tiempo nos está señalando que es urgente poner mucha atención a nuestra situación delante de nuestro Padre Eterno. Y cabe mencionar la siguiente pregunta: ¿qué piensas tú de Dios? Y la otra es: ¿qué piensas Dios de ti? Dos preguntas interesantes. ¿Qué piensas de Dios? Y también, ¿qué crees tú que piensa Dios de ti? Pues bien, la respuesta puede resultar de diversas maneras, dependiendo de la creencia, el creer o el no creer en un Dios todopoderoso. La mayoría de los creyentes podrá decir: pues pienso que Dios me cuida y me ayuda en todo, y le pido su bendición en mi vida, y a veces voy a la iglesia,
hago oración y doy ofrenda. También escucho el sermón. Con eso se sienten bien y qué bueno. Pero hermanos, lejos están de buscarle. Es una actitud, una forma muy importante de crecimiento espiritual, buscar a Dios. Para conocerle más y servirle, mucho menos piensan considerar qué piensa Dios de mí. Y esas son las formas. Y el no creyente solo piensa que Él está bien. Él está bien, Él no necesita más. Que no hay un Dios. Si es no creyente, que no hay un Dios. Y su Dios puede ser el dinero o la naturaleza. La naturaleza y muchas otras cosas más. Y para ambos casos desconocen el gran amor, compasión y consuelo a través del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido. En primer lugar, hermanos, crece la urgencia de saber más de Dios. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos lo siguiente: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él lo dijo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. El Señor sabe que el hombre es atraído por un mundo pagano, con miles de tentaciones que lo atraen, cayendo en la trampa para alejarlo del interés de saber más de Dios, de conocer más de Dios, acercarse a Él y conocer su voluntad para el ser humano. Cristo invita a permanecer en Él y llevar mucho fruto, el cual es enseñar a otros acerca de Dios, acerca del plan de salvación, rescatándoles esas almas y esos espíritus de caer en una muerte eterna. Es algo que verdaderamente muchas de las veces no se pone atención, que hay una muerte del ser humano, pero hay una muerte eterna. El que recibe a Cristo tiene la oportunidad de que muere, pero resucitará cuando el Señor Jesús regrese. El que muere sin Cristo tiene una muerte, pero ya no hay más oportunidad, ya va a ser una muerte eterna. Y en eso es muy importante saber, conocer, para que haya una salvación. En segundo lugar, hermano, hay cristianos, entre comillas, que nunca creyeron de verdad y no permitieron que Cristo palpitara en sus corazones, que Cristo controlara sus vidas. Sí, hermanos, sin embargo, Dios quita todo aquello que impide que el creyente lleve mucho fruto. De esa manera azota, si es necesario, para arrancar todo pecado y todo obstáculo que frustre la vida espiritual, como el agricultor que quita la maleza, la hierba mala, que impide llevar un fruto al máximo. La palabra permanecer significa quedarse o persistir, y el hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar, así como permanecer y continuar en el servicio a Él y su enseñanza. Qué preciosa la invitación que hace el Señor Jesucristo. Bien, ahora, ¿qué piensa Dios de ti? La respuesta es muy clara. El Señor Jesucristo dijo: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo les he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Juan 15, verso 10. Y es que en su mayoría el creyente que no busca a través de las Escrituras conocer más de Dios, cree que está bien con solo su propio criterio. Es triste eso. En tercer lugar, el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses dice: sientan el gozo que siento yo. Algo que también nos llama la atención: consolación en Cristo, consuelo de amor,
comunión del Espíritu, afecto entrañable y alguna misericordia. Cuántas cosas que como cristianos podemos desarrollar, podemos disfrutar. Hermanos, consolación es animar y se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar. En verdad, si no nos ponemos a leer la palabra, a estudiar acerca del significado de muchas palabras, pues nos quedamos a ciegas. Y eso es lo que nuestro Señor amado hace por los suyos. Él se acerca a nuestro lado y nos ayuda, nos exhorta, nos consuela. Se acerca con ternura para dar aliento al oído del creyente verdadero, porque le busca y le obedece. La comunión del Espíritu se refiere a la participación común en la vida eterna que es suministrada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Escudriñando las Escrituras, nos daremos cuenta del tesoro inigualable que en ellas se encuentra y comprenderemos el amor de Dios, la compasión de Cristo, su humildad al venir a nosotros, dejando el trono para darnos vida eterna con su sacrificio en la cruz y luego triunfante ante la muerte, resucitando, mostrando su poder que nos ofrece. Fíjense nada más, el poder que el Señor Jesucristo nos ofrece gratuitamente con el propósito de dar salvación y vida eterna al mundo perdido en el pecado. Dios ama al pecador, pero él aborrece el pecado. Por eso, si somos pecadores, no pensemos que ya no tenemos oportunidad. El Señor nos ama porque conoce que somos débiles, que hemos caído en las trampas del enemigo para no alcanzar salvación y vida eterna. Y así, Él, amando al perdido en el pecado, seguirá hasta el gran día de su regreso en gloria, en su segunda venida. ¿Sí? Por eso el salmista dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Allí en el Salmo 138:6. Hermano, la humildad es preciosa. El orgullo la destruye, pero el Señor claramente atiende al humilde. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es nuestra participación? Bueno, ya lo dijo el Señor Jesucristo, permaneced en mí. Y así, hermanos, siendo así, fructificaremos compartiendo el mensaje de salvación y vida eterna que cada vez es más necesario, cada vez es más urgente, que cada vez el mundo lo está necesitando antes de que sea demasiado tarde, porque la amenaza sigue latente, ya que el infierno es real. Las Escrituras hablan de él y las Escrituras no pueden mentir. El mensaje es claro y muy sencillo, sin perder su gran valor, porque es para vida eterna, donde no hay tiempo, no hay espacio, y como dice un canto, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pues sí, hermanos, dijo Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta frase, hermanos, está claramente el mensaje también, de manera que arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios y aceptar a Cristo en el corazón como su Salvador personal, nos dará salvación por gracia, no por obras, no por nada que podamos hacer, sino por pura gracia de Dios para una vida eterna. Jesucristo es el Señor, gloria a Dios. Hermanos, en la actualidad es triste ver cómo mucha gente, cientos, miles, están perdiendo la vida por esa pandemia terrible que está arrebatándola. Y es triste saber también que muchos
no hicieron su decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Murieron, no hubo oportunidad y pues ya no habrá oportunidad. Eso es lo triste. Por eso es urgente. Nadie sabemos cuándo podemos presentarnos ante el Señor. Nadie sabemos cuándo nos dice hasta aquí, tu vida ha llegado hasta aquí. Por eso es urgente, precisamente, como he estado diciendo, es urgente que el mundo perdido, que el inconverso conozca bien el mensaje de salvación. No es precisamente un fanatismo religioso, no es precisamente una persona que esté muy apegada a las iglesias. No, eso es muy aparte. Es solamente recibir a Cristo como su Salvador personal. Una relación únicamente del pecador con Cristo. No con líderes religiosos, no con doctrinas de hombres, no. Solamente con Cristo, porque Él es el Señor. La palabra nos dice claramente que dejó su trono para venir a tomar forma de hombre y estar con nosotros. Y eso con el propósito de darnos un mensaje precioso, valioso, un mensaje que es para vida eterna. Así, hermanos, si ya somos salvos en Cristo, si lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, pues empecemos a fructificar. Hablemos al mundo perdido. No importa que se burlen, no importa que no nos quieran oír. La semilla va a ser sembrada. Y ya el Señor en su tiempo la va a germinar y la va a hacer que fructifique. Ese es el propósito que nos debe de animar para llevar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no han aceptado a Cristo. Qué precioso es cuando uno acepta a Cristo, las cosas empiezan a cambiar. Nuestra vida es otra. Tal vez se burlen de nosotros, pero eso no tiene valor. Porque, como dice el apóstol Pablo, que cambiemos nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos la palabra, cuando estamos más cerca del Señor y vemos las maravillas que Él nos está enseñando a través de las Escrituras, llegamos a la conclusión de pensar cómo perdí el tiempo. Si yo hubiera conocido esto antes, mi vida hubiera sido totalmente diferente. No hubiera pasado por tantas cosas terribles por las que se tienen que pasar. Así, hermanos, vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Qué piensas tú de Dios? Y ahora bien, ¿qué crees tú que piensa de ti? Pues así, en las Escrituras tenemos una respuesta. En la palabra del Señor tenemos la respuesta. Él nos dice, permaneced en mí y fructificar, porque lejos de mí nada podréis hacer. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un buen día y nos veremos la próxima. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Perdonen de algunas fallas, pero pues somos humanos y así cometemos algunas veces errores, pero tengan compasión. Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.